Gardner, una de las cosas en la cual yo he crecido como predicador, yo me acuerdo que cuando yo comencé predicando, uno le decía, predicando duro, le decía a la gente lo malos que es o la manera en que tenemos que mejorar, pero a veces no le daba yo un plan a ellos de cómo salir de donde estaban. Y lo que pasa muchas veces cuando solamente decimos el problema y no la solución es que la gente sale de ahí y dice, ok, sé que soy malo, pero ¿qué hago ahora? Yo he hecho lo mismo. Hay que predicar más. Si no predicamos más, vamos a perdernos. Tenemos que leer más, tenemos que orar más. Pero ¿cómo poner un plan en práctica que nos ayude a mejorarnos en todo eso? Exactamente. Ageo no solamente era el predicador que hacía que el pueblo se sintiera mal, pero le va a dar un plan a ellos para que hagan algo sobre el problema que tenían. Y acuérdense, el problema que ellos tienen, el mismo problema que nosotros tenemos. Y es un problema de prioridad. Habían puesto su propia casa como prioridad y se habían olvidado sobre la casa de Dios y la construcción de su casa. So Ageo le da un consejo aquí. Él dice en el 7 y en el 8. Nota lo que él dice aquí. Gardner. Muy bien. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. So, de nuevo él repite, medita sobre vuestro camino, paren y piensen en su vida, pero no solamente se podían quedar en el pensar. Él le dice en el versículo 8, subir al monte. Es una buena exhortación para nosotros. A veces nos sentimos muy mal y estamos meditando mucho sobre lo malo que somos. Llega un tiempo donde tenemos que parar de meditar y levantarnos y obedecer a Dios. Subir al monte, la acción. No solamente podemos meditar o considerar, tenemos que comprometernos a hacer la voluntad de Dios. Yo conozco a muchos cristianos que solamente les gusta meditar, pero cuando es el momento a la acción, no, mejor meditar y pensar. No, él dice, mediten, pero suban al monte y comiencen a construir. Estoy pensando en una congregación ahora y dicen algunos, si el trabajo tiene que ver con la computadora, hay 100 hermanos dispuestos para ayudar. Sí. Pero si trata de ir a la casa de alguna viuda, o sea, la computadora es buen lugar donde meditar. Sí, sí. Pero a veces no es buen lugar para hacer la obra. Exactamente. Ahora, nota lo que Ageo hace aquí. Él le da un plan. Él le dice a ellos, le da pasos. Él le dice a ellos, subir al monte, traer la madera y reedificar la casa. Él le dice el lugar a donde tienen que ir, el material que necesitan y después lo motiva a ellos a que construyan la casa. Me encanta eso. Muchas veces, hermanos y hermanas, y quizás visitante que nos está escuchando ahora mismo, tenemos que tener un plan de batalla en nuestra vida. Tenemos que decir que tengan pasos en nuestra vida que nos ayuden de aquí hasta allá. No solamente podemos decir como Gardner dice, tengo que leer la Biblia más. Tenemos que tener un plan. Tenemos que decir cuál es la hora en la cual vamos a leer, cuál es el libro que vamos a leer para saber, para que ese plan llegue a su cumplimiento. Me encanta. Ageo le dice, suban al monte, traigan la madera y reedificar la casa. No solamente podemos decir, tengo que orar más. A veces tenemos que decir, ¿cuál es el tiempo que tengo que orar? Y tener una lista para que cuando comience a orar, sepa de lo que voy a orar. Porque muchas veces decimos, yo quiero orar más, pero no sacamos el tiempo. Y cuando finalmente llegamos a la oración, decimos, yo no sé ni dónde comenzar. Tenemos no solamente que meditar, pero tener un plan. Que tengan pasos para ejecutar ese plan. Pensando en un ejemplo bíblico, Daniel oraba 3 veces al día. Sí. Imagino a la misma hora, en el mismo lugar, tenía un hábito. Pero hay que
aprender el hábito, hay que hacer planes para establecer el hábito. Exactamente. Yo sé que quizás eso no está de moda hoy en día. Yo sé que hoy en día como cristianos todos queremos que sea orgánico. Plan, eso suena como muy rudo, como que muy... yo quiero que mi relación con Dios sea natural. Cuando me toque Dios. Sí, pero no funciona así. Tenemos que tener plan y ejecutar ese plan para que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Ok, ahora, Él les recuerda de algo aquí a ellos. En el 9, vamos a leer del 9 hasta el 11, del 9 hasta el 11. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Aquí Él les recuerda de nuevo la razón por la cual ellos están en el periodo de vanidad. Y noten, el versículo 9 es claro. Él dice, buscáis muchos y halláis pocos. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No está lloviendo en el versículo 10, pero me encanta que Ageo es claro aquí. Él le dice, ¿ustedes quieren saber por qué están pasando un tiempo de vanidad? Porque Dios, no han puesto a Dios como primero en su vida. Y eso es importante, porque a veces llegamos a tiempo de vanidad en nuestra vida. Y en vez de ser honesto y decir, es porque no he puesto a Dios como primero en nuestra vida. ¿Sabe qué nosotros decimos? Es que no estoy trabajando suficiente. Si tuviera más dinero, vemos la vanidad del dinero, pero en vez de decir, no, el problema es que Dios, tengo que poner a Dios primero, lo que decimos es que necesito más dinero. Si tuviera esta cantidad, pues estuviera bien. Y no es así. Nosotros pasamos tiempo en vanidad por no poner a Dios primero en nuestra vida. O otra de mis favoritas que personas hacen. Ellos ven, quizás es el dinero. Hiciste el dinero lo más importante en tu vida y ves la vanidad. Y en vez de decir, el problema es que lo material no llena. ¿Sabe lo que la gente dice? En vez de decir, voy a comenzar a buscar algo más, algo espiritual. ¿Sabe lo que la mayoría de la gente dice? Voy a cambiar de meta. En vez de buscar al dinero de todo corazón, voy a buscar a un novio de todo corazón porque él me va a llenar a mí. Voy a rebajar de peso. Sí, exactamente. Nos vamos a otra meta física donde vamos a encontrar de nuevo vanidad. Ageo es claro aquí. Cuando tenemos vanidad en nuestra vida, es porque no tenemos a Dios como prioridad en nuestra vida. Y la vanidad no se llena de otras vanidades. Exactamente. Alguien dijo, nosotros tenemos un cuadrado aquí, que solamente Dios en nuestro corazón, que solamente Dios lo puede llenar. Y tú puedes tratar de ponerle dinero o otras cosas físicas, pero solamente Dios lo llena. Ageo le dice a ellos, si ustedes comienzan a buscar a Dios, van a haber tiempo va a parar la vanidad en su vida. Exactamente. Y que Dios nos ayude a buscar no otras vanidades para llenar la vida, pero Dios es el único que llena la vida. Sí. Que lleguemos a la honestidad y decir, ¿sabe qué? Yo necesito el agua de vida y no las cosas físicas en nuestra vida. Buenos puntos y las aplicaciones son idénticas para nosotros hoy en día. Algunos dicen, este es un libro muy antiguo, pero la verdad es la verdad, sea en el año 400 antes de Cristo o en el año 2000 después de él. Que el hombre sigue siendo el mismo, con los mismos problemas. Necesitamos ser recordados. Muchas gracias por haber visto este video. Que Dios les siga bendiciendo.